Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:32), 6:32 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Los mensajes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recogidos en el informe de la UCO, podrían abrir la puerta a la nulidad de la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Las comunicaciones entre García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, podrían interpretarse como un atentado contra el derecho de defensa de Alberto González Amador, novio de Ayuso. Según las investigaciones, los mensajes intervenidos revelan que el fiscal no solo coordinó la publicación de una nota informativa que contenía datos confidenciales sobre González Amador, sino que también tuvo conocimiento de la investigación en su contra al menos 4 días antes de que se produjera la primera filtración. Además, la Fiscalía publicó información sensible relacionada con los correos electrónicos confidenciales intercambiados entre el abogado del empresario y el fiscal encargado del caso. Esta acción supone una vulneración del principio de confidencialidad y expone la estrategia de defensa del investigado, comprometiendo gravemente su derecho a un juicio justo. Bueno, pues se debe de estar echando unas risas el novio de Díaz Ayuso, el novio y su abogado, porque efectivamente la primera consecuencia de todo lo que estamos conociendo sobre la intervención del fiscal general del Estado en el caso del novio de Ayuso va a ser que se decrete la nulidad de todo lo actuado. Vamos, que se va a ir de rositas casi con toda seguridad, o al menos tendrá que recomenzarse desde cero todo con unos fiscales independientes, neutrales. No es solo que se haya vulnerado el derecho de defensa haciendo pública información confidencial sobre los mensajes intercambiados entre Hacienda y el abogado del novio de Ayuso. Es que además los comentarios que había en los WhatsApps que se intercambiaban la fiscal jefe provincial, el fiscal general del Estado, etcétera, etcétera, indican una predisposición política contra alguien que cuando cometió las infracciones de Hacienda, las infracciones fiscales correspondientes, ni siquiera era novio de Ayuso. Una animadversión, digo, derivada de cuestiones meramente políticas y que por tanto vicia toda la actuación de la Fiscalía en el caso del novio de Ayuso. Evidentemente, si hay una Fiscalía movida por cuestiones políticas actuando contra ti, pues tú automáticamente puedes decir que se está vulnerando tu derecho de defensa, y con toda la razón del mundo. Se supone que la Fiscalía tiene que analizar los hechos de manera neutral. Recordemos que en España, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, la Fiscalía no tiene por objeto acusar. La Fiscalía tiene por objeto que se haga justicia, lo cual implica que la Fiscalía tiene que acusar a aquellos que crea que son culpables, basándose en datos objetivos, defender la inocencia de aquellos que crea que son inocentes, por eso la Fiscalía puede pedir la absolución de alguien, y sobre todo atender a las víctimas. Esas 3 patas tiene la actuación de la Fiscalía en España. Y en este caso concreto no se ha producido una acusación contra el novio de Ayuso porque se crea que ha efectuado una serie de actuaciones que vulneran el Código Penal. No. Se produce una actuación claramente motivada por intereses políticos, donde puede haber razones, efectivamente, para actuar contra el novio de Ayuso, pero que está contaminada por la actuación de fiscales capaces de meterte en los WhatsApps cosas como: y si añadimos a la nota de prensa sobre el novio de Ayuso un poquito de cianuro, hombre, vamos, o sea, es que es una nulidad de libro esto. Así que debe de estar partiéndose la caja el novio de Ayuso en su casa, viendo cómo se queman a lo bonzo todos los majaderos que pretendían hacer una causa política contra alguien que, insisto, en el momento de los hechos era un simple ciudadano particular que ni siquiera salía con Ayuso. Bueno, y empieza a haber bajas. Ya tenemos la primera dimisión relacionada con todos los escándalos de Begoña Gómez. Escuchen. El vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Ubaldo Cuesta, ha presentado su dimisión en pleno desarrollo de la investigación relacionada con Begoña Gómez.
Durante una reunión del Consejo de Gobierno de la institución, Cuesta anunció su renuncia argumentando motivos personales. Sin embargo, su salida se produce en un contexto de tensiones internas y controversias. Desde que asumió el cargo en junio de 2023, el vicerrector había protagonizado un enfrentamiento con el decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Jorge Clemente Mediavilla. Según informó ABC, este conflicto se intensificó cuando Clemente decidió paralizar 3 cátedras dirigidas por Cuesta, una decisión que coincidió con la aparición de supuestas irregularidades relacionadas con la cátedra vinculada a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Bueno. Resulta que salta el caso Begoña Gómez. El decano de la Facultad de Periodismo, Ciencias de la Información, pide acceder a la información sobre las cátedras extraordinarias que haya en la Universidad Complutense. Entonces se le deniega esa información. ¿Pero cómo? Entonces vuelve a pedir insistentemente, oiga, que quiero la información sobre las cátedras extraordinarias que haya en la Universidad Complutense. Bueno, y no solo no le dan la información, sino que encima uno de los vicerrectores coge y le acusa de acoso laboral. Dices, o sea, pedir información sobre en qué se gasta el dinero público en la Universidad Complutense es acoso laboral. Tócate las narices. Bueno, pues el decano de la Facultad de Ciencias de la Información lo denunció públicamente. De hecho, habló de ello en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid la semana pasada, creo recordar. Y resultado, pues que acaba de dimitir el vicerrector de la Complutense, que acusó de acoso al decano que pedía información sobre las cátedras extraordinarias de la universidad. Ya tenemos la primera dimisión. ¿Para cuándo la del rector de la Complutense, que continúa arrastrando por el fango el nombre de la universidad? A ver, yo creo que debería tomar ejemplo de su vicerrector y pirarse a su casa por razones personales, ¿no? Si lo difícil es comer la primera pipa, una vez que te comes la primera pipa te comes toda la bolsa. Venga, ya que han empezado las dimisiones, a ver si cunde el ejemplo. Quien ha dejado también su cargo, pero en este caso para irse a Europa gracias al pacto entre el PP y el PSOE, el PP y el PSOE europeos, es Teresa Rivera. Teresa Rivera, que se va de comisaria de, pues no sé, Resiliencia Soxy Action Plus o algo por el estilo. Y que ya ha dicho que no se va a oponer al uso de la energía nuclear en los países europeos. Entre otras cosas porque la propia Comisión Europea ha catalogado como energía verde la energía nuclear, cosa que es incomprensible que no estuviera catalogada como energía verde, ¿verdad? Porque no emite CO2. Bueno, pues Rivera ya ha dicho, para poder ser nombrada comisaria, que sí que respetará el uso de la energía nuclear. Bueno, pues se despide de España decretando el cierre de la central de Almaraz. Escuchen. Teresa Rivera se despide del Ministerio para la Transición Ecológica con la emisión de la orden de cierre de la central nuclear de Almaraz en Cáceres. Este cierre se ajusta al calendario acordado en 2019 con las 3 empresas propietarias del parque nuclear español, Iberdrola, Endesa y Naturgy. Sin embargo, algunos expertos consideran que aún existe la posibilidad de frenar el proceso y evitar el cierre definitivo de la planta. Según declaraciones recogidas por El Español, el gobierno puede evitar que se cierre Almaraz. Incluso, aunque es más complejo, hasta que no comience el desmantelamiento dentro de 3 años, puede pararse y volverse a encender. Así lo han hecho en Bélgica con algunas de sus centrales y en Alemania se lo están planteando, han añadido los expertos. Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expresado su oposición tajante al cierre a través de su cuenta en X. Almaraz no se cierra, ni vamos a callar ni acatar el sectarismo medioambiental de la señora Rivera. Si en Europa defienden la energía nuclear, aquí también debemos hacerlo. De ello dependen miles de familias extremeñas y la soberanía energética de todo el país. Pues agradezco mucho a la señora Guardiola que salga tan encendida a defender la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre va a llevar a aparejados pues varios miles de parados más. Yo creo que además de pronunciarse, pues la señora Guardiola podía hacer algo útil, con efectos prácticos, y por ejemplo, pues pedirle al Partido Popular Europeo que no nombre a Teresa Rivera, ¿no? ¿Cuándo es la votación? Yo creo que es esta semana cuando se vota. Debería ser esta semana, sí, Luis. Pues, en fin, todavía hay posibilidades de que Teresa Rivera no sea comisaria europea.
¿O va a seguir el Partido Popular Europeo votando a Teresa Rivera como comisaria? Porque este cuento de, qué sectaria es Teresa Rivera, pero mis socios europeos van a votarla como comisaria, pues como que queda un poco artificial, ¿no, señora Guardiola? Vamos, no sé. Imagine que convence usted a su partido de que convenza usted a sus socios, de que convenza a su partido a sus socios europeos de que no voten a Teresa Rivera. Pues eso lanzaría un mensaje potente, ¿no? No queremos en Europa gente capaz de actuar contra los intereses de España. Porque ese es el asunto. Resulta que lo que va a defender en Europa el uso de la energía nuclear Teresa Rivera, en España nos lo prohíbe. Es decir, es un intento deliberado de destruir el sector energético español, de encarecernos la energía y de empobrecernos y hacernos dependientes de la energía del exterior. Por ejemplo, de la energía nuclear francesa, por ejemplo, del gas ruso, por ejemplo, del petróleo venezolano. Bueno, pues no sé. Menos hablar y más actuar, porque cuando las acciones, señora Guardiola, no se corresponden con las palabras, pues entonces puede que haya algún mal pensado que piense que es usted simplemente una hipócrita, ¿no? El ejército ha cancelado un contrato con una empresa israelí destinado a la adquisición de un sistema para mejorar las capacidades de las municiones utilizadas en sus carros de combate. El contrato tenía como objetivo la compra del programador M339 Setter, un sistema diseñado para optimizar las prestaciones de las municiones de 120 milímetros y empleadas en los carros de combate Leopard. Estas mejoras habrían reforzado la precisión y efectividad de los proyectiles en diferentes escenarios operativos. Según informa Voz Populi, la empresa israelí involucrada ya había sido vetada previamente por el Ministerio del Interior en una licitación para suministrar cartuchos destinados a la Guardia Civil. En esa ocasión, el departamento liderado por Fernando Grande Marlaska justificó su decisión aludiendo a razones vinculadas con el conflicto en Gaza. Bueno, pues aquí tenemos al gobierno español que había firmado, el ejército español había firmado un contrato de suministro con una empresa israelí para mejorar unos proyectiles para nuestros tanques Leopard, patatín y patatán. Esos proyectiles se habían adquirido a Israel y entonces pues ahora había que introducir unas mejoras y se contratan con el suministrador de los proyectiles. Bueno, pues dentro de nuestra deriva contra Israel, dentro de nuestra deriva antisemita, bueno, digo nuestro como España, porque es el gobierno de España el que toma estas decisiones, pues ya saben ustedes que Sánchez, en su lento discurrir hacia la nada, ha decidido que va a fastidiar todo lo que pueda a la política exterior española y va a fastidiar todo lo que pueda a Israel. Y ha reconocido por su cuenta de riesgo, sin acuerdo de la Unión Europea, al Estado palestino, al inexistente Estado palestino, a ese Estado palestino donde ni las mujeres ni los homosexuales gozan del mismo derecho que cualquier otro ciudadano. Ha reconocido a ese Estado palestino donde no se celebran elecciones hace 20 años. Ha reconocido a ese Estado palestino que no reconoce la existencia de Israel y además pues se dedica a pedir sanciones contra Israel y como nadie le hace caso, pues coge y las practica él mismo, el gobierno español. Y entonces decide anular un contrato de suministro para la mejora de unos proyectiles para nuestros tanques y dice, ala, que se fastidie Israel, que ahora nuestros proyectiles no se mejorarán. Bueno, pues nada, y mientras tanto, Marruecos comprando armas a Israel como si no hubiera un mañana. ¿Al servicio de quién actúa Sánchez? ¿Es Sánchez un antisemita? ¿En el fondo tiene un pequeño nazi en su corazoncito? ¿Actúa al servicio de Marruecos, indisponiéndonos con Israel, mientras Marruecos se lleva estupendamente con Israel? ¿De quién recibe órdenes Sánchez? ¿O de qué intenta posturear para colocarse dónde? Yo mucho me temo que Sánchez tiene un problema ya de tiempos.
Sánchez tonteó con ser un gran estadista internacional. Problema, un gran estadista internacional que dependía de un partido pro-Putin y antisemita como es Podemos. Por tanto, un gobierno, el de Sánchez, que en el tema de la guerra de Ucrania terminó siendo aislado por todos. Recuerden ustedes que todas las reuniones de la OTAN, al único que no invitan casi es a Sánchez. Yo creo que va hasta el de Malta, pero a Sánchez le dejan fuera de las reuniones discretas, pues supongo yo que porque lo que a Sánchez se le cuente lo saben al minuto siguiente sus compañeros pro-Putin de gobierno. El caso es que se le ha ido expulsando de todos los foros respetables. Sánchez, recuerdan ustedes que filtró gente próxima a él, pues lo de podría ser uno de los candidatos o secretario general de la OTAN. Pero si no le invitan ni a las reuniones, ¿cómo van a nombrarle secretario general de la OTAN? El caso es que Sánchez estaba intentando meter la cabecita en algún lado, ser la nueva Ursula von der Leyen o el nuevo secretario general de la OTAN. Al final, pues nada de eso le ha salido, porque en realidad Sánchez pues tampoco es nadie, o sea, no es precisamente el politólogo del siglo, no es alguien con una visión estratégica, es alguien carente de cualquier tipo de convicción y por tanto carente de cualquier tipo de visión para lo que tiene que ser Europa. Sánchez es alguien dispuesto a pactar con toda la escoria. Sánchez es alguien dispuesto a saltarse todas las leyes. Pues, lógicamente nadie en su sano juicio tendría presente a Sánchez para nada. Sánchez, viendo que no podía tener acomodo por ahí, coge y se hace presidente de la Internacional Socialista. Ojo con los temas de Aldama, porque parece que lo de presidente de la Internacional Socialista podría, insisto en lo de podría, haberlo comprado con dinero venezolano. Vamos, que parece, es una de las cosas que se comentan, que el dinerito que llegó de Venezuela sirvió para que Sánchez comprara la presidencia de la Internacional Socialista, que no pasa por sus mejores momentos. Y vale, bien, y como presidente de la Internacional Socialista, ¿exactamente qué? Pues nada, porque es un cargo que no va a ninguna parte. La Internacional Socialista es una cueva de dinosaurios camino de la extinción. Así que ahí anda Sánchez buscando las vueltas y tratando de colocarse en algún lado. ¿Y dónde puede colocarse Sánchez? Pues en alguno de esos circuitos de Serie B que frecuenta Zapatero, que posiblemente le esté asesorando en todos estos movimientos, y por tanto Sánchez está cortejando a esa parte de la ONU que se dedica a arremeter a Israel. Sánchez está cortejando a esos gobiernos de cuarta o quinta fila que tienen las manos manchadas de sangre pero reparten dinerito. Y Sánchez pues está adoptando posturas para decir, ¿veis? Yo soy el más radical de entre vosotros. Colocadme en algún lado. Y dentro de ese buscarse el acomodo futuro, pues Sánchez ha decidido ejercer de más antisemita que cualquier antisemita, y que eso significa fastidiar un contrato que al ejército español le serviría para mejorar los proyectiles que tienen los tanques. Pues que se fastidie el ejército y que se fastidie la defensa nacional. Lo importante es Sánchez. Bueno, y vamos con una noticia de carácter local, de la que normalmente no nos haríamos eco, porque como en esta noticia hay muchas. Pero luego explico por qué nos hacemos eco. Escuchen. Concejal de Podemos en el Campello, Alicante, está siendo juzgada por presuntamente favorecer los intereses urbanísticos de su suegro durante la tramitación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, conocido como Patibel, en 2016. Mari Carmen del Amo, quien en ese momento lideraba la agrupación local de Podemos, se enfrenta a una solicitud de pena de 3 años y medio de prisión, además de 21 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los cargos que se le imputan incluyen prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas e infidelidad de la custodia de documentos. Según la Audiencia Provincial de Alicante, la exedil habría manipulado las delegaciones municipales de Patibel con el objetivo de descalificar
desclasificar como urbanizable una finca propiedad de su suegro, que inicialmente había sido catalogada por la Generalidad Valenciana como suelo no urbanizable protegido. La parcela, situada en el entorno del río Seco, habría quedado protegido por sus valores ambientales y paisajísticos, de no ser por las supuestas maniobras de la acusada. Vaya, una concejala de Podemos que se dedica a manipular el plan urbanístico para favorecer a su suegro. O sea, para favorecer a su marido. O sea, para favorecerse ella misma. O en cualquier caso, a la familia. Bueno, con casos como este debe de haber 200 en España, o 2000. Concejales que en pueblos pequeños o pueblos grandes se dedican a corromperse por el lado urbanístico o a corromperse por el lado familiar. ¿Por qué nos hacemos eco de esto? Pues simplemente por bajar los humos a cierta gente. Porque este tipo de corruptelas personales son inevitables en todas las formaciones políticas. Pero claro, cuando uno llega en plan Savonarola, cuando uno llega en plan somos los de abajo y vamos a por los de arriba, cuando uno llega como Pablo Iglesias diciendo lo que mola es vivir en Vallecas, y luego pues resulta que te corrompes como todos, que te gusta comprarte chaletones en Galapagar como todos y que lo de Vallecas es fin, para el populacho y esas cosas. Pues entonces, no vayas presumiendo de ser otra cosa. La virtud en política no consiste, la virtud en un partido político no consiste en no tener corruptos. Eso es una tontería. Eso es una tontería bastante infantil. En todos los partidos, en todas las organizaciones, hay corruptos. Es inevitable, hay un porcentaje de la población que si le ponen donde hay, pues coge. Y que si puede aprovecharse del poder que le da su carguito, pues aprovecha. Es inevitable. Lo que caracteriza a un partido como honesto no es que no tenga casos de corrupción, sino que proceda contra los corruptos. Es decir, que cuando se detecte a un corrupto en su seno, inmediatamente el partido sea el primer interesado en expulsarle y juzgarle. Eso es lo que caracteriza a un partido como honesto o corrupto. Lo cual quiere decir que los discursos en tiempos de Podemos, cuando nació, observen que el caso de esta concejala es de 2016, es decir, Podemos estaba recién nacidito. Los discursos contra los partidos que en ese momento había eran correctos. Estos partidos pues son una panda de corruptos. ¿Cierto? Esa parte del discurso era correcta. Lo que no era correcta era la solución, porque era mentira, además de infantil. La solución era quitémoslo y nos ponemos nosotros, que somos honestos, puros y limpios. No, ni honestos, ni puros, ni limpios. Erais gente, pues como los demás, con las mismas ansias de tener un chaletaco, de trabajar lo menos posible y de, si podéis favorecer al suegro desde una concejalía de urbanismo, hacerlo. Exactamente igual. Lo que teníais que haber dicho es, tenemos estos partidos corruptos y para evitar que, sea quien sea quien llegue al poder, siga habiendo corrupción, lo que hay que hacer es, primero, ejemplaridad, contigo mismo. Cuando detectes un corrupto en tu partido, ser tú el primero que lo echas. Y segundo, las instituciones y las normas. Si en España se han corrompido los partidos, es porque se ha neutralizado a la justicia y es porque se ha comprado a los medios, con lo cual pues no hay nadie que denuncie, no hay nadie que juzgue, no hay nadie que castigue, y cuando no se castiga la corrupción, cuando hay una percepción de que por regla general es impune, pues es más fácil que la gente caiga en la tentación, ¿verdad? No es cuestión de personas, no es cuestión de partidos, es cuestión de funcionamiento. Por eso, pues al final lo de Podemos era tan infantil y tan estúpido, porque se basaba simplemente en el mensaje de nosotros somos distintos. Pues no, tío, entre vosotros había mismo porcentaje de golfos que en cualquier otro lado, con una diferencia, que es que encima vosotros
sois totalitarios, que es la monda. En fin, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es seguimos hablando de un asunto que publicamos ayer en nuestra web, y es que el gobierno de Moreno Bonilla ha expropiado 100.000 olivos en Jaén para construir megaplantas solares. Los vecinos de los municipios de Arjona, Lopera y Marmolejo se oponen a esta medida. Dicen que va a acabar con la economía local y de la comarca. Eduardo Arriero nos habla de este asunto en la web si quieren conocer más detalles. En el ámbito internacional, optimismo económico en Estados Unidos. Ha aumentado la confianza de los consumidores ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca cuando apenas faltan menos de 2 meses de la toma de posesión. Y de Estados Unidos nos vamos a Reino Unido. Allí una petición para la convocatoria de nuevas elecciones suma ya 2 millones de firmas en solo 2 días. Los firmantes de esta petición denuncian que el actual gobierno laborista de Keir Starmer ha incumplido las promesas de campaña. De hecho, también hablamos de esto ayer en el programa, como el Ejecutivo laborista había incumplido su promesa, por ejemplo, de cerrar los hoteles para el alojamiento de solicitantes de asilo en el país. Además de otros temas que llevamos también en Gaceta, recomiendo como siempre las columnas de opinión. Muchas gracias y feliz miércoles para todos. Gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8 a comentar cosas muy bonitas.